Sí, vamos, verás qué cosa. Sí, por favor, pagarás. Hola, ahí está Fausto. Austin, Hola, bonito. ¿cómo estás? em, listo, entonces creo que podemos empezar. Vale. Entonces ahorita estoy grabando la reunión. Javi como va a dar unas palabras de bienvenida y de ahí como vamos a hablar con Fausto y contigo para que nos cuenten más de la obra y del proceso también. Entonces, Chévere. bienvenidos todos. Vale, creo que igual está llegando gente que se puede. O sea, primero, bueno, bienvenidos a todos. Comentando un poco de qué va esto del club Pura María que tenemos aquí en la nube, como son caras nuevas. El Club de Lectura América es un espacio que se abierto aquí en la nube y básicamente es como un espacio libre, ¿no? Es decir, no es un club de lectura en el que obligatoriamente se dice tenemos que leer tal cosa y hay una rigidez. Más bien hemos buscado que sea como un espacio mucho más de esto de encontrarse, de compartir textos, de encontrarnos con gente que escribe, que quiere justamente dar a conocer sus nuevas obras. O también lo que hemos hecho es, por ejemplo, tomar autores específicos y reunirnos a conversar sobre lo que escribe ese autor. Entonces, ha habido varias, digamos, tenemos diferentes modalidades de sesiones, ¿no? También hemos invitado, bueno, una vez invitamos también a una casa editorial y comentamos un poco también de qué ibas sus líneas editoriales. Entonces, este espacio es más un espacio más libre, para leer, también escribir y compartir. Pues no es digamos, un espacio académico serio, en el que, no sé, como los super intelectuales, tratar de compartir un buen momento. Pues, sobre todo que nos mueva un poco más allá de lo que usualmente o originariamente hacemos en nuestra cotidianidad. Eso, entonces ahora tenemos el privilegio, vamos a tener ahora una modalidad que no la hemos tenido antes, como muy formalmente, digamos. Usualmente o la persona que escribe está aquí, nos cuenta, y en esta ocasión tenemos una dinámica un poco particular porque lo que queremos hacer es una especie de diálogo entre el autor de la obra, de Buquet, que es Oscar Molina, que nos acompaña esta vez desde Miami, que está en vacación. No está de vacación, porque yo está persiguiendo. ¿Quién vino al extra? No, mentira. Oscar, además, está ahora en un proceso de escritura que es muy interesante. Porque se ganó una beca, básicamente, ¿no? Para escribir y para hacer una obra de ficción. Pero bueno, ya nos contará el Oscar un poco de qué va. El Oscar, además, bueno, el Oscar estudió comunicación y ha escrito muchísimo. Y gran parte de sus textos tienen mucho que ver con la comunidad LGBTQ+, sobre las problemáticas que hay, con temas de discriminación, de los diferentes grupos que interactúan ahí. Igual ahí ya nos comentaron un poco los que va su obra, su texto. Y nos acompaña Fausto Rivera. Fausto Rivera es el súper duro de Severo Editorial, que es quien editó el libro. Entonces, lo que quisiéramos un poco que nos cuenten para empezar es por qué. Entonces, bueno, ¿qué hace un autor? ¿Qué hace el editor? ¿Y cómo es este intercambio hasta que se dé a luz una obra como la que tenemos en las manos? Un poco de que nos cuente cuál es el rol de cada uno en, en el proceso editorial. Está grabado, yo sé. Pero bueno, eso un poco. Entonces, bueno, bienvenidos a los dos. Y nada, eso que nos compartan.
cuál es mi rol? Dijo. Bueno, como la camiseta del Oscar, lo que se ve no se ve. Depende para qué la respuesta, pero bueno, está bien. Empieza Fausti, creo yo. Como quieras. ¿Quieres empezar tú? No, empieza nomás tú. No sé si hay que responder. La versatilidad. Yo soy hiperactivo, pero por amigos. Gracias, Javi y Memo, por paso que decía las nubes. Siempre ha sido un lugar tan bacán, tan hospitalario. Y nada, qué hermoso todo lo que hacen acá y ser parte como de esta comunidad. Nada, les agradecemos por eso, ¿no? Y bueno, también ha sido muy importante la nube porque aquí lanzamos Los Fantasmas se Cabrearon, que es un librazo súper importante para literaria, política, culturalmente. Y ese libro también es importante, eso también lo podemos conversar, porque el prólogo de ese libro lo escribió el Oscar, justamente. Y bueno, para quienes no lo han leído, también lo recomiendo mucho. Purita Pelayo, que es la autora de Los Fantasmas se Cabrearon, es como una de las activistas que fue quien lideró junto con el colectivo Cochinero y otras organizaciones el proceso de despenalización de la homosexualidad. Y justamente ese libro lo lanzamos acá, así que es muy bonito estar de vuelta acá. Incluso Memo hizo ahí un hermoso Pérez para nosotros, en honor a Paloma. Y eso, gracias también por la introducción. Nosotros somos Severo Editorial, una editorial ecuatoriana, independiente, que está especializada, ahora sí lo puedo decir de alguna forma, porque ya cacho lo que estamos haciendo después de 4 años. Uno siempre empieza así con bastante incertidumbre, pero sí, estamos como muy apegados a escrituras que justamente abordan otro tipo de sensibilidades respecto a la realidad, ¿no? Se escapan como de esas miradas cada vez más reaccionarias que hay en lo formal, en lo estético, en lo político. Y claro, quienes han estado ahí removiendo ese avispero han sido mujeres escritoras, por ejemplo. Tenemos a Gabriela Pons, a Daniela Alcíbar, a Mónica Ojeda, y también autores maravillosos como el Oscar Molina, como Roy Sigüenza. Dentro de las autoras también de no ficción está Purita Pelayo. Entonces es como un catálogo que apela como a ese tipo de sensibilidades en lo estético y en lo ético. Y también son como autores muy comprometidos con lo que hacen, ya sea desde una militancia, que está súper bien, o desde el trabajo concreto que hacen desde las artes literarias. Así que eso es Severo y nada, pues les invito también a visitar, a conocer el resto del catálogo, que es bastante bonito y diverso. Y eso de mi lado, ¿qué hacemos para publicar algo que era tu La del proceso, digamos, para hasta llegar a una publicación. ¿Y qué es lo que hace el editor, el trabajo del editor respecto de los textos, ¿no? ¿Por qué? No, es muy bacán mi trabajo, a mí me encanta lo que hago, porque me doy mucha libertad de poder elegir con quién trabajar. Para mí la edición es un trabajo de absoluta complicidad. Siempre se ha pensado en la edición como una cosa muy jerárquica en el cual o el autor está por encima del editor o el editor está por encima del autor, siempre diciéndole corta esto, haz esto, falta esto, o viceversa, ¿no? Hay ahí como unos roles que se han asumido como históricamente y que sí, todavía existe dentro del sector editorial, pero lo que hemos hecho en Severo, al menos el trabajo que yo procuro hacer es tener otro tipo de trabajo, ¿no? Y otro tipo de cercanía. Si yo invito a alguien a trabajar es porque me interesa estar cerca de esa persona. Y si bien tenemos una relación que es formal, laboral, que hay que cuidarla y respetarla, porque es un trabajo serio que hay que cuidar, también me interesa al otro. Una cercanía afectiva, una cercanía política, una cercanía que a veces en las relaciones laborales se desdibujan y se separan. Para mí, este trabajo que es... que puede verse como eso que les decía, ¿no? Muy separado entre el autor, el editor, la publicación, para mí tiene que ser una mezcolanza. Y apelo mucho también a la amistad, que es algo también que a veces se procura como dejar de lado en el trabajo, ¿no? Y más bien es como afianzar estas cercanías, porque al final un libro es un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo que genera tanta potencia colectiva que más bien
lo que me interesa es eso, enfatizar eso, las relaciones entre todas las personas que nos involucramos. El autor, la ilustradora, el diseñador, la correctora de estilo, el señor de la imprenta. Y sí, es muy bonito sostener eso. Entonces, como para ir cerrando y no seguir divagando, yo elijo los autores con los que quiero trabajar. También me han llegado propuestas que las he aceptado. Y bueno, esencialmente como elijo, y es por esto que les decía, me interesa estar muy cerca de esa persona por todo lo que tiene. No he tenido como ningún tipo de problema. Es como más bien las cosas han fluido bastante bien. Muchas veces se han afianzado más de lo que uno esperaría las relaciones y eso ha provocado cosas maravillosas, como el caso de Purita Pelayo, que después del libro se activó una serie de procesos culturales, políticos. Purita ahora está haciendo su libro fotográfico y así como el resto de autores, ¿no? Entonces va un poquito por ahí y de ahí el trabajo también es divertido, ¿no? También gozamos. Con Oscar tuvimos una gira literaria por Quito, Guayaquil, Cuenca y la cercanía con los lectores y todo ese contacto también es muy, muy bacán, ¿no? Entonces también procuramos el goce, ¿no? Que también es algo que a veces se lo pone de margen en este tipo de trabajos. Entonces es eso, amistad, goce y compromiso con la literatura. El Oscar está muy serio con esa respuesta, no sé si es que se cree eso, ¿no? No sé de tu lado, Oscar, el proceso de crear el libro. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Memo, a la nube, a Juan Fernando, Javier y a todas las personas que están presentes. Muchas gracias por el esfuerzo de acercarse. Me habría gustado estar ahí. Obviamente siempre creo que es mejor en persona, pero nada, estoy honrado y agradecido de que le den un espacio a este libro que nos ha dejado cosas bonitas en el poco tiempo que lleva fuera. Así que un honor y que ojalá sea una invitación para que se acerquen a él. Pues yo creo que lo que Fausto acaba de decir es clave, o sea, lo que más, y yo se lo he dicho públicamente, o sea, me parece que el pretexto del libro fue como un pretexto para hacernos más amigos y eso creo que es lo que me hace más feliz. Porque como él dice, es una cosa de sensibilidades, de apoyos, de hacer comunidad en un país y en una sociedad que, como nos hemos estado dando cuenta, más bien intenta hacer lo contrario, no permitirnos estar en comunidad. Y no hablo específicamente de la comunidad LGBTIQ+, pero, pero también creo que es como difícil construir esos espacios en la ciudad y por eso, bueno, lo que hacen con la nube, que es importante, y los clubes y la edición misma del libro, como dice el Fausto. Yo creo que en nuestro caso fue como un poco más sencillo todo, no con eso quiero decir que en otros casos no haya sido así, pero me refiero a que nosotros ya nos seguíamos, creo, mutuamente como periodistas culturales. Yo respeto mucho el trabajo de Fausto como periodista cultural. Cuando él editaba Cartón Piedra, trabajamos conjuntamente un tiempo corto, pero claro, ahí sí era una relación que había un poco más formal, ¿no? Casi que muy de correo, muy de mensaje y no de conocerse tanto en realidad. Y bueno, luego fuimos coincidiendo un poco más como colaboradores de Mundo Diners y ahí como que ya nos conocimos de una manera personal. Y luego ya cuando conectamos, creo yo, como muy bien, fue cuando vino justamente el trabajo con el libro de Purita, Los fantasmas se cabrearon. Cuando ese libro salió en 2017, si no estoy mal con las fechas, que fue la primera edición que se hizo con INRED, yo había hecho una primera entrevista con Purita, no la conocía, no sabía quién era, o sea, no tenía idea de quiénes eran las Cochinelle hasta 2017, digamos, lo cual me parecía escandaloso. Primero por ser un hombre queer y luego porque también como periodista decía cómo es posible que no me haya enterado de esta historia, ¿no? Entonces hice una primera entrevista con Purita en esa ocasión y creo que esto ya lo había dicho en otros momentos, igual, o sea, yo no podría decir, me parecería como muy atrevido decir que soy amigo de Purita. Ya me gustaría que sea así, pero creo que más bien tenemos una relación de mucha confianza, sí, pero no hablamos todos los días, ¿no? O sea, de todas maneras, creo que ese primer acercamiento
generó mutuamente una suerte de confianza, de tal manera que cuando Fausto tuvo la idea de hacer la revisión de los fantasmas con Severo, te acercaste a mí así como, oye, ¿qué te parece la idea? Veamos si es que puedes un poco intervenir con Purita, digamos, ya que había tenido yo esta suerte de contacto. Y así empezamos a trabajar y luego ya cuando obviamente me propuso como que me haga cargo de un prólogo, primero me dio como pánico porque decía, o sea, es Purita, ¿no? Es como nuestra activista insigne, heroica casi casi, y yo creo que aquí entra un poco en Buquet también, o sea, creo que los lugares de enunciación también siempre pueden entrar en duda, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo yo, siendo un periodista queer, clase media, prologar la historia de un activista que viene de una realidad totalmente distinta a la mía? Somos generacionalmente distintos también. Entonces sabía que no iba a poder hacer bueno, más que no poder, no querer hacer una introducción como teórica, una lectura sociológica, porque yo ese no es mi bagaje. Y entonces se nos ocurrió hacerle un perfil y eso es un poco la introducción, porque dije, bueno, con mi experiencia periodística puedo contar quién es esta persona detrás del personaje, digamos, ¿no? Y creo que quedamos contentos mutuamente, o sea, para mí fue una experiencia como, yo siento, y lo voy a decir abiertamente, siento que uno de los textos de los que me siento más orgulloso, sobre todo porque lo hice durante pandemia, o sea, yo hablé con Purita por teléfono muchos meses, ¿no? Nos conectábamos a hablar por teléfono horas y horas y horas. Y como mucho del periodismo narrativo requiere de escenas y cosas, yo tenía que preguntarle por muchos detalles, ¿no? O sea, no es lo mismo que me diga, estuve en el centro histórico y me dio hambre, no sé. Entonces era como, bueno, pero ganas de qué tenías de comer, en qué parte estabas, cómo estaba el clima, etcétera. Y era un proceso que, como ella mismo dice, le resultaba doloroso porque estaba acordándose de su vida, que ha sido una vida muy compleja. Pero bueno, quiero decir que con una vez que ese trabajo como que salió ya, digamos, y vimos que había como ya una búsqueda, después me di cuenta yo mismo que había venido escribiendo sobre la comunidad ya durante algún rato, ¿no? Y que quizá era como un momento justo para compilar un trabajo que se ha sostenido no solo desde el periodismo narrativo, sino también desde los reportajes, desde las columnas, desde las reseñas de cine, es decir, ahí podríamos entrar en una discusión sobre el tema de qué tan activista puede hacer eso o no, pero digamos que a mí me interesaba escribir sobre la comunidad porque sentía que a veces había como un vacío en Ecuador, lo que eso no quita, digamos, tampoco valía, por supuesto, a quienes estuvieron antes que yo. O sea, no quiero entrar tampoco con un discurso fundacional de nosotros fuimos los primeros, los únicos que escribimos, ¿no? Antes estuvo Pedro Artieda, Freddy Lobato, como otros activistas mayores que habían escrito también sobre la comunidad, pero cuando yo estaba en ese momento decía, bueno, me hace falta también quizá como una voz quizá un poco más contemporánea y por ahí dije, bueno, pues capaz y me lanzo a hacer a ver si es que pasa algo. Y entonces lo empezamos a hablar con Fausto y ahí fue que me dijiste que te hago una propuesta, la pensé, como que dije, yo tengo, o sea, escrito sobre la comunidad no solo, como insisto, desde el periodismo narrativo, sino desde reseñas de cine, reflexiones personales, historias propias que no son necesariamente inventadas y por lo tanto son no ficción, ¿no? Y ahí se nos ocurrió entonces hacer como este compilatorio y para no alargarme, pues supongo que habrá como preguntas para desarrollar. Dije, bueno, o sea, sería lindo trabajar como con flores, porque las flores
siento que son como un elemento que siempre está lejos de los hombres, ¿no? O de quienes se autoidentifiquen con una cierta hombría, masculinidad, como quieran llamarle. Eh, y dije también es un pretexto como súper bueno nombrar Bouquet a un libro que tiene como distintos géneros, ¿no? Es un libro como queer en ese sentido también, porque hay como escrituras de mucho tipo, emocionalidades de mucho tipo, registros muy distintos, tal cual un Bouquet. Eh, entonces, ha sido como lindo darse cuenta en el proceso que cobra mucho sentido, ¿no? O sea, que el nombre realmente representa muy bien a lo que, a lo que hemos querido hacer. Y con esto me callo, el trabajo de Pam, de Pam Silva, la diseñadora, en ese sentido creo que es, no sé, yo creo que es como la gran responsable de que el libro sea tan hermoso, tan cohesionado también. Y, por supuesto, el prólogo y la lectura del blurb bueno, el prólogo de Cristina Burneo, que es como, yo creo que excede un poco el contenido del libro, en el sentido de que es bellísimo y muy generoso. Y las palabras de Diego también, Diego Falcón y Traves, que creo que también le da una lectura muy justa en el sentido de decir que, claro, también se nota que son textos que han crecido como dispersos, ¿no? Eh, y que eso de alguna forma es honrar un camino también. Así que para mí el trabajo fue como fluidísimo, tranquilo, feliz. Eh, Siempre hay momentitos de estrés como al final cuando ya va a salir, pero el resto ha sido un proceso muy amoroso y yo estoy como muy contento y agradecido. Sí, nosotros también, qué bestia. Y siempre aprovecho cualquier espacio para agradecer a Oscar por permitirnos hacernos acompañar estos textos, eh, que como cuando estábamos escribiendo la contratapa del libro, que todo eso lo hacemos conjuntamente, ¿no? Siempre es como un trabajo de mucha reciprocidad. Llegamos a un punto en el cual, claro, nos dimos cuenta que esta es una suerte de archivo de historia marica contemporánea, en un país que tiende mucho al olvido, que tiende mucho a no historizar o contar luchas sociales, luchas políticas, la historia marica. eh, sí, y bueno, y es como algo muy sintomático de lo que pasa. Este libro, no digo que viene a saldar eso, porque no se fue pensando de esa forma, pero al final terminó siendo eso. Eso fue lo más lindo, ¿no? Que se convirtió en ese archivo contemporáneo en el cual uno, de alguna manera, se ve reflejado, se ve identificado, se ve acompañado, y desde diferentes tonos, desde las crónicas que Oscar hace sobre tema de la despenalización, sobre el primer caso de la niña trans, sobre Amanda, el proceso de todo lo que significó legalmente ser reconocida como es ahora, y así los tránsitos por sus columnas sobre cine que nos aproximan a una sensibilidad desde un mundo que, claro, quizás no conocemos, pero gracias a estas reseñas ya las conocemos, o su homenaje a Pedro Lemebel, un autor como tutelar, esencial para nuestra formación afectiva y política. Entonces, y bueno, también todos sus textos y sus reflexiones personales sobre su experiencia de ser un hombre queer, claro, nos hacen pensar en este libro como eso, ese gran tesoro, ese gran archivo de acompañamiento actual de las diversidades. Entonces, mi pregunta va un poquito por ahí, ¿no? ¿Cómo tú sientes como esta lectura? Porque lo hemos conversado también contigo, los lectores también lo ven así, y algo que sí, también quería agradecer a Pam Silva por este diseño hermoso, a la Cris Burneo por el prólogo tan cuidadoso y exhaustivo, y al Diego por la contratapa. Y algo que dice Cristina al final de su texto, y lo voy a leer así rapidito. Dice, este es un volumen a ser leído de forma expansiva, de forma macorina, con mariconcísima disposición, sobre todo para quienes aún piensan que el reino de la heterosexualidad permanece intacto. Todo está hoy vigorosamente atravesado por un deseo que ha explotado como un campo de flores en plena primavera. Bouquet lo demuestra con el viento que trae. Entonces me parece como que lindo ese cierre de Cristina porque da cuenta de eso, ¿no? Bouquet viene a a, a mostrarte que puedes estar acompañado de estas realidades y que este es un documento
que da prueba de eso, ¿no? Sí, o sea, y bueno, eso lo hemos conversado muchas veces contigo. Creo que una de las, si tengo que lanzarte un piropo, Fausto, es que me parece que una de las cosas que haces muy bien como editor es escuchar mucho a tus autores. Y yo reconozco que como llamarme autor en sí mismo me genera ruido y duda, pero eso ya es un tema de terapia. Pero claro, también lo digo porque es difícil como tomar distancia con tu propio trabajo, ¿no? O sea, lo cual me parece bueno y sano porque de lo contrario, entonces estaría siendo un egocéntrico en decir, ah, no, sí, ok, esto tenía que publicarse porque evidentemente tenía que ser así. Yo creo que para mí ha sido honroso, lo hemos conversado contigo, se lo he dicho a la misma Cristina y al mismo Diego, que son personas que respeto, pero muchísimo como que sientan que eso es un aporte de memoria, ¿no? O sea, porque como tú bien dices también, cuando uno hace el trabajo no estás pensando como en, así esto va a pasar, como hacer un registro, digamos, de nuestra historia contemporánea, marica. Y yo lo veo en su dimensión también, es uno de los tantos, ¿no? Creo que el libro de Purita a mí me parece como ese gran libro, ¿no? Ese gran archivo de la historia marica. Pero insisto, claro, también está, o sea, creo que es importante como por todo lo que pasa, y no solo por todo lo que pasa, sino por lo que sigue pasando y seguirá pasando, como tener estas historias y estos documentos para que se acceda también a una diferenciación de cómo ha sido la voz pública, ¿no? O sea, creo que una cosa que ahí también, que viene un poco del trabajo que había hecho yo antes en 2019 se hizo una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo que se llamó Archivos del LGBTIQ+, donde estuvo también Purita, y yo expuse ahí las columnas que son la mayoría, bueno, casi todas las que están ahí, que tienen como eje central la temática LGBTIQ+, y las junté con unas cartas que en ese momento se las había enviado a mi expareja, un poco para dar cuenta de cómo hay una diferenciación entre la voz pública y entre la voz privada, ¿no? O sea, cómo incluso en la voz pública, al hablar desde una perspectiva queer o marica, uno tiene que cuidar un poco su lenguaje dependiendo en dónde te vayas a publicar, ¿no? Yo, digamos, en ese momento estaba publicando en medios un poco más mainstream, digamos, por lo cual sentía que mi discurso tenía que ser un poco más higiénico, si se quiere. Mientras que en las cartas era un desborde de cursilería, o sea, cartas que por supuesto nunca habían sido pensadas para ser públicas y por lo tanto entonces uno no se controla y dice, esto no voy a decir porque alguien no va a leer, sino solamente la persona para las que estaban destinadas esas cartas. Entonces yo siento que también, o quisiera pensar que con el libro podría haber también esa suerte de registro y de lectura, o sea, como se puede ver una emocionalidad muchísimo más rígida en una columna, y luego hay textos ya personales de desgarro y de desamor, y etcétera, como donde obviamente ya no importa tanto, ya la discusión pasa un poco por lo que el texto quiere decir, más no porque que vayan a decir quiénes lo leen o no. Entonces creo que es como importante tener esos registros también, sobre todo para quebrarlos un poco, ¿no? O sea, quisiera pensar, y aún uniéndole un poco al trabajo de ficción que estoy haciendo ahora, que también no vale mucho como hacerse las preguntas de qué tipo de texto es el que estás leyendo, siempre y cuando ese texto te esté dando como una emoción, una idea, una reflexión, etcétera. Entonces quiero decir que también sería importante que precisamente, ¿cómo podríamos hacer unas columnas más maricas, ¿no? Obviamente ahora hay medios especializados donde eso se podría hacer, ¿no? Pero cómo seguir rompiendo las formas incluso, no en el romper por romper, sino como en un afán también de cambiar las estructuras, porque también en las estructuras de la escritura puede haber como, o puedes seguir como manteniendo un estatus. Entonces, creo que es importante también como preguntarse cómo se podría hacer columnas más maricas
Un poco lo que hace, en ciertas reseñas también me permitía hacer, como romper un poco la forma de una reseña de cine formal y llevarla hacia otro lado, ¿no? Hacia una carta, etcétera. No sé si respondí o me fui por la tangente. Hola, está. Igual si es que alguien más quiere preguntar o si no puede, bueno, interrumpir. No interrumpir, Sí, sino compartir por favor, lo que se hable. Sí. Sí. cualquier inquietud, pregunta. Yo tengo curiosidad por saber tu labor periodística, o sea, cuál ha sido el transcurso del tiempo que has venido escribiendo, la reacción de tus lectores, o sea, como sean o no sean de la comunidad LGBT+, cómo has visto la acogida a las historias, a los temas que tú has abordado y que entiendo que están varios de ellos en tu libro. Entonces, me llama la atención eso, porque para mí que escribo, no he tenido como una necesidad como específica, que eso ya creo que tendría que analizar internamente, como escribir de mis experiencias como hombre queer, pero sí se me hace muy interesante eso, o sea, como lo que tú hablas para que lo lea, lo que tú escribes para que lea alguien más, como efectivamente cuál ha sido la acogida que han tenido esos textos. O sea, me lo pregunto como lector y me lo pregunto como autor también. Esa es una excelente pregunta, muchas gracias. Creo que, bueno, cabe aclarar que hay una sola sección donde me pongo como muy personal y son textos en primera persona de experiencias propias, ¿no? La mayoría de libros son más bien reportajes, cosas que no tienen que ver con un yo todo el tiempo, ¿no? Con un yo, digamos, de primera persona, porque finalmente como periodista, al poner yo mi mirada, soy yo también. Pero no así directamente de hoy me levanté y sufrí, sino que va por otro lado. Esto que, o sea, me parece que hay también, podría entrar a hablar un poco sobre el tema de los medios, ¿no? O sea, yo empecé a escribir sobre temas de LGBTIQ+, propiamente en la revista Vanguardia en el año 2011, 2012. Entonces hablo de un tiempo donde por supuesto no estábamos todavía tan digitalizados, entonces ahí sí era como tal cual antes se consumía la prensa y aquí hablo como viejito de 80, pero sí que hay una diferencia, o sea, antes claro, leías la prensa y la única forma de hacerle saber a la persona que escribió era mandándole una carta a la redacción, dejando un comentario en la redacción, o sea, que era como contacto con tus lectores, cero. O sea, ahora, obviamente, si es que publico algo en Instagram, enseguida me llega el hate o el aplauso o lo que sea que tenga que llegar. Entonces, te diría que, por ejemplo, cuando escribía en Vanguardia, como que no era tan consciente de qué estaba pasando afuera con los temas, ¿no? Que no eran, por supuesto, temas personales, eran cosas como más periodísticas, duras, objetivas, o sea, nada de aquí tu opinión personal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, empecé a escribir, o sea, empecé a tomar como pretexto el hecho de hablar de cine, por ejemplo, para poner en agenda el tema LGBT. Entonces, había una sección de cobertura de películas y yo decía, ok, entonces voy a reseñar una película marica porque esa es mi oportunidad para hablar de que esta es una realidad que hay que seguir atendiendo, ¿no? Entonces eso te hablo de 2012. Después ya empecé a escribir estas otras historias más largas como de manera freelance y creo que, por ejemplo, una historia en particular que fue de la que habló Fausto, que pude como sentir una reacción, primero de las personas que son protagonistas, que es el caso de Amada, la primera niña trans que consiguió su cambio temporal de género en la cédula de identidad, porque ahora el registro civil le volvió a jorobar, entonces básicamente tienen la Corte Constitucional que tomar una decisión sobre eso, o sea que fue por un momento y todavía eso está como ahí en veremos. Pero claro, era una historia que se publicó en un medio digital de Ecuador y estamos hablando de niñez, entonces ahí con eso la gente se pone mucho más densa, con y sin razón. Entonces es la historia de una niña de 7 años
que tiene el apoyo de sus papás para hacer este cambio en su documento de identidad en un país como el nuestro. Entonces, esa historia, mira, lo que pasó particularmente, yo le había propuesto para una revista muy conocida. No estoy dando nombres porque obviamente también sigo siendo parte del círculo y no me quiero hacer de enemigues. Pero quiero decir, el que entiende, entiende y puede cachar. Entonces, esa historia ya estaba lista para publicarse en una revista importante, digamos. Y luego me dijeron como que, no sé, las fotos no valían, no sé qué, se inventaron cualquier pendejada, que yo creo que fue más un tema de, o sea, no nos vamos a arriesgar a publicar en una revista como la nuestra, con la Virgen Dolorosa detrás, una historia de una niña trans. O sea, eso seguro nos va a quitar lectoría. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, yo no me voy a quedar con esta historia reporteada, guardada, hecha, y ahí la publicamos en internet. Y claro, yo vi la discusión, o sea, por un lado saltaron los de siempre, por suerte no a nivel personal, o sea, no es que me acusaban a mí como de degenerado, ni mucho menos, pero sí, por supuesto, a la familia de Amada, ¿no? Como están locos, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿por qué le apoyan a la niña, o sea, al niño en ese caso, ¿no? Según ellos. Eso no debería estar así, no sé qué. Y claro, lo que me daba la impresión es que ni siquiera habían leído la historia, ¿no? Porque justo repetían las mismas cosas, que era el discurso médico, el discurso escolar, ¿no? Como de, están locos, ¿cómo le van a dar potestad a su hija para que decida quién quiere ser, ¿no? A los 7 años. Y estos argumentos de siempre que son tan burdos, ¿no? Casi como que escuchas cosas del tipo a los 7 años, perdón que sea como tan explícito, pero como ni siquiera pueden limpiarse bien el trasero, ¿cómo le vas a dejar que elija quién quiere ser? No a nivel, digamos, de identidad de género. Pero también a la familia, en cambio, les sirvió como, y no lo digo yo, sino es porque también estoy en contacto con ellos todavía, que además de eso es una cosa del deber ser periodístico que sería cuestionable, ¿no? Yo en teoría no debería estar en contacto con mis fuentes porque la objetividad y tal, pero por supuesto que después de contar esa historia que la conté, por ejemplo, esa yo creo que es una forma de hablar de la familia, ¿no? No necesariamente, o sea, el pretexto de Amada para contar qué tan importante es el amor de tus padres. Para mí esa es una historia de amor de unos padres. Eso es lo que es, que da la casualidad que lo están haciendo con una niña trans, pero cuando yo escuchaba que era o sea, cómo hablaba Mauricio, el papá de Amada, cuando le escuchas hablar de su hija, te mueres de amor y dices como, mis papás no hablaban así de mí, o sea, como, no tenían ese cuidado conmigo. Y por suerte no están conectados, así que todo bien. Entonces, los papás, obvio, sintieron que era una historia tratada con respeto, porque también ellos tenían como con todo el derecho, o sea, como duda de a quién le estamos dando nuestra historia, ¿no? O sea, es una historia complicada. Como si la cuentas mal, igual la gente puede tergiversar mucho más. Pero yo siento que con ellos más bien les resultó como una suerte bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y aquí hemos estado, y como tenía en ese momento la Fundación Amor y Fortaleza. Otra cosa que me pareció hermosa fue que, o sea, es que eso pasa, ¿no? Como que uno piensa que es solo Amada, y de repente eran 10, 15, 20 historias más. Entonces la historia sirvió como que para muchas familias digan, hay una asociación que trabaja con familias de niños trans, de niñas trans, entonces me voy a acercar para ver, porque necesito ayuda, porque estás en un momento complejo. Entonces creo que ahí me di cuenta como que de algo sirvió, digamos, un poco contar una historia, y pude tener un feedback un poco más directo de qué es lo que podía pasar, ¿no? Me pasó, solo una vez me sucedió con una columna en Plan B, que creo que tenía que ver algo con Correa específicamente, ya no me acuerdo qué. Sí, creo que decía que era como, o sea, Correa entró, dizque con su discurso LGBTIQ+, a favor, lo que sea, y luego creo que recién, después de 5 años de mandato, tuvo una primera reunión, así como que con un colectivo y no sé qué, y de la cual no salió nada, ¿no?
Entonces yo un poco decía en esa columna como, o sea, estos nos tienen hueveando, como siempre. O sea, es una cosa así de vengan al palacio, tómense la foto, tomen el cafecito, pero no vamos a hacer nada igual. Y en Twitter alguien por primera vez agarró mi foto como de perfil, la deformó, le puso unas mariposas, no sé qué, y como algo así como estos manes que joden, alguna cosa así, ¿no? Como que escriben huevadas, alguna cosa así. Que bueno, digo, no pasa a mayores y solo fue como, qué chistoso, o sea, al menos están leyendo. Pero eso. O sea, también creo que, y me imagino que si tú haces lo mismo y escribes las historias, creo que también esa pregunta que haces sobre lo personal es importante porque también te expones, te vulneras, ¿no? O sea, creo que de por sí ya nuestras vidas están como constantemente bajo el escrutinio, entonces hablar abiertamente de sexo, hablar abiertamente de amor, digamos, puede ser complicado para los implicados y para ti mismo, pero creo que es importante hacerlo, o sea, que evidentemente, y creo que es un proceso como personal, que quisiera pensar que también, y eso creo que el Diego lo identificó muy bien, como ese crecimiento en mi forma de enunciarme también. No digo un crecimiento de, oh, wow, es mejor, sino un crecimiento de, ya no me escondo. O sea, al principio hay columnas donde yo hablaba de los LGBTIQ más como ellos, ¿no? Y finalmente termino como con un texto contando sobre una ruptura amorosa en primera persona, ya sin cuestionarme, digamos, nada, sino como estoy hablando de una ruptura nada más. Entonces, creo que tiene que ver también con el lugar, o sea, yo sí creo mucho que nadie, o sea, nadie tiene por qué ocupar esos lugares así de vocerías, de militancias, si es que no quieres, porque también te expones y puede ser como muy jodido emocionalmente. Pero si quieres compartirlo, qué mejor, o sea, y tú controlas lo que estás compartiendo, ¿no? En el sentido de sabes hasta dónde exponerte o no. Digamos que yo estoy en un punto de mi vida donde digo, no me importa, o sea, ya no me da miedo si alguien me critica, me dice algo, aunque no voy a ser mentiroso, porque el año pasado publiqué en esta misma revista, no estoy dando el nombre, una columna que se llama El Último Maricón. Y se llama El Último Maricón, y salió publicada en esta revista que, digamos, se podría pensar que es un poco más conservadora, así, con El Último Maricón. Y claro, vengo después de escribir 10 años sobre el tema y abiertamente a publicar eso, y por primera vez, después de mucho tiempo, sí me dio miedo. O sea, sí dije como, ¿será que escribieron cartas así como, o sea, cómo se les ocurre titular algo con la palabra maricón? Y luego casi que no diría que es una oda, pero sí es una suerte como de texto celebratorio, ¿no? O sea, era mi forma de decir qué maravilla es ser marica, estoy feliz de ser marica y me encanta y etcétera. Pero tuve miedo como y por supuesto, de que yo creo que la frontera siempre, en mi caso particular, es mi familia, ¿no? O sea, una cosa es como, y no porque no me acepten, sino porque por supuesto para mi papá yo sé que todavía o sea, le dio urticaria, me imagino, como ver que yo usé la palabra maricón y me autonombré maricón en público, en una revista, que capaz leen sus amigos, que capaz lee su familia. Y claro, también me dio miedo como ver cómo reaccionaba, ¿no? Ahora, o sea, de boca para afuera me dijo que estaba feliz y lo que sea, pero deep down yo creo que sí, seguramente se impresiona. O sea, sí debe ser como, pues, y ahora, o sea, what's next, casi. Pero ya no me importa, o sea, yo no estoy en ese lugar ahora de no voy a escribir de esto porque qué pensará mi papá o no voy a escribir de esto porque qué pensará mi ex. Es como si necesito contar sobre esto,
porque no son textos que se traten sobre esas personas en particular, son textos que me sirven para hablar de una emoción o de una circunstancia que, como dice la Cris, y ahí me apoyo de las palabras de la Cris, en las historias de hetero quizá pasaría más desapercibido, ¿no? Pero para nosotros todavía tiene una carga, ¿no? De censura, de duda, de crítica, entonces no se escribe, no escribo una ruptura por escribir una ruptura, sino por ponerla, digamos, en un contexto también de qué es lo que pasa con las historias maricas, ¿no? Y cómo están silenciadas también, de cierta manera. Chévere, gracias por compartir. A ti por la pregunta. Feli tiene una pregunta. A ver, Oscar, bueno, no me estás viendo, pero... No, pero si pueden virar la cámara para ver. Ah, ¿Estás seguro? me corrió la corriente. Ya, Hola. Ay, no. Están un poco contra luz. Ya. Sí, bueno, hola. Esa silueta es del película. Es como un halo católico, a mí me encanta. Claro, totalmente. Dime, Feli. Oscar, la pregunta que yo tenía era de estos trabajos que tú has hecho, especialmente de las crónicas que has escrito sobre historias ajenas y que, bueno, están acá en el libro. ¿Cuál ha sido la que te ha resultado más dura? O sea, ¿cuál ha sido la que te ha golpeado más, la que has encontrado que te ha enseñado más al momento de redactarla y publicarla? ¿Y por qué? Qué linda pregunta, muchas gracias, no me la habían hecho. Impactado, o sea, también creo que es importante como considerar el impacto emocional, no necesariamente ese impacto emocional que uno se imagina. A ver, no soy periodista de guerra, ¿no? O sea, no es que regreso traumatizado y me da PTSD. Pero sí que hay un toque emotivo que también es importante, ¿no? O sea, como de que las historias, o sea, yo no estoy pretendiendo como ser objetivo ahí porque estoy hablando de una comunidad a la que pertenezco. Eso no quiere decir que no trate de hacer mi trabajo de la manera más equilibrada posible. O sea, no me puedo casar con una historia tampoco y decir, mira, te cuento dos cosas de ahí. Una, solo para responderte, la historia que más me ha impactado es justo la de Amada, y ya te voy a responder por qué. Pero creo que un ejemplo de cómo también yo intento o he intentado como no escribir desde un lugar de, voy a embellecerlo y a romantizar todo y a escribir solo puras cosas que resulten cómodas para nuestro discurso. Cuando yo empecé a hablar con la Purita, en una de las conversaciones ella me dijo como, yo soy católica, yo leo la Biblia, o sea, y eso está en el texto, ¿no? Como yo leo la Biblia, me gusta el Eclesiastés, es como mi libro favorito. Rezo, creo mucho como en Dios. Y claro, en mi cabeza fue como, o sea, ¿cómo? Eso para mí es como un cortocircuito. O sea, tú eres un activista trans, o sea, ¿cómo estás diciendo que crees en Dios y en un Dios católico? ¿Y cómo estás leyendo la Biblia? O sea, como, ¿no? Y en esta suerte de deber ser que a veces también nos pasa, ¿no? Yo decía, o sea, eso no es, o sea, en un cuestionamiento estúpido, tengo que decirlo, como, eso no está bien, o sea, eso no es lógico. Pues como yo quién soy para decirle a ella qué creer o en qué no creer, ¿no? Y me pareció lindo poner eso en la historia porque digo, es que de eso se trata, esa es la complejidad del ser humano. O sea, también nosotros le podemos estar pidiendo cosas a la Purita porque ocupa un lugar importante, pero le estamos a veces proyectando cosas de lo que a nosotros nos gustaría que sea, ¿no? Pero a mí me parece hermoso como que crea en Dios. O sea, yo no creo en Dios personalmente, no creo en la Iglesia Católica, pero me parece bacán que ella crea con tanta confianza y que esa sea como su guía espiritual. Entonces, si yo hubiera querido hacer como, si me hubiera dejado ganar, digamos, un poco por el discurso del deber ser, quizá no hubiera puesto esa parte, ¿no? Porque hubiera dicho, o sea, ni cagando voy a poner que la Purita es católica. O sea, es como, eso no va con el personaje que nosotros queremos. Pero después dije, no, o sea, eso tiene que ir, o sea, tiene que ir y tiene que estar porque eso es de ella, ¿no? Y porque cuando habló de eso, además yo sentí que fue lo más
no diría lo más honesto, pero sí lo más deep, o sea, como su profundidad. O sea, está diciendo abiertamente que cree en Dios. Y que además tiene como su capítulo favorito y tal. Entonces, eso para ponerte un ejemplo de cómo, digamos, yo creo que a veces también hay que quitarse los propios prejuicios, que uno, o sea, no está exento, ¿no? O sea, no es que porque ya eres parte de la comunidad inmediatamente entras, digamos, a un cielo de bienpensantía, sino que es una cosa de construcción continua. La historia que más, o sea, que más me impactó fue Amada, o sea, y que de hecho ahora que hablo con, o sea, acordarme de eso me da como un sentimiento tan bonito, o sea, como que me emociona, digamos, desde las ganas de llorar, porque digo, o sea, escucharles hablar a estos dos papás, también, personajes conflictivos, digamos, en el deber ser. ¿Por qué? Porque ellos también son católicos, o sea, y en mi sistema de valores, o sea, yo puedo decir abiertamente, y perdón si alguien es católico, no tengo, o sea, yo no soy católico. Respeto a las personas que lo son, por supuesto. Pero quiero decir, claro, yo decía, o sea, ¿cómo el papá de Amada, después de que en uno de los colegios de su hija, que son curuchupas, le sacan a la niña, básicamente, luego viene a decir que cuando estaban intentando buscar como un psicólogo para que le atienda a la amada, él se puso a rezar y le pidió a Dios, y que Dios fue el que le cumplió, digamos, esa promesa, no sé cómo le llames, esa promesa, ese favor de vincularle con alguien para que pueda ayudarle a la amada. Entonces, o sea, creo que me sorprendió mucho ver cómo ellos tuvieron que romperse la cabeza y romperse el corazón, literalmente, ¿no? O sea, como una decisión de vida o muerte para su hija primero y luego para ellos. O sea, y que además estamos hablando de una familia clase media, que los dos trabajaban en cosas de turismo, o sea, que no estaban como metidos, digamos, tampoco en un discurso, digamos, muy claro sobre derechos humanos o diversidad, y que de repente se topan con una de las diversidades, digamos, más complejas en el sentido de que socialmente yo creo que es de las más complicadas, ¿no? Las identidades trans, y más con una infancia trans. Y entonces les toca autoeducarse, o sea, les toca autoeducarse y les toca como conseguir libros sobre infancia trans en un país donde por supuesto eso no existe. Y les toca, o sea, les toca lanzarse a contar su historia en televisión para decir, por favor, si alguien más es como nosotros, apóyennos, o sea, necesitamos comunidad, porque si no pensamos que estamos solos en esto. Entonces, escuchar como ese paso a paso que nace de una cosa que no dejaba de resultarles conflictiva, ¿no? O sea, porque no es que fue una cosa de, no, sí, obvio, mañana le apoyamos a la amada porque les costó, claro que les costó. O sea, no por ellos como padres, por la maldita sociedad que sabían que se iba a ir en contra de su hija. Entonces, eso como padre supongo que no te deja dormir, ¿no? Saber que a tu nena mañana le pueden joder por cualquier razón, o le pueden violentar, que es peor. Entonces, escuchar como su paso a paso y su constancia, o sea, para mí, yo creo que por eso me llevo mucho con ellos, o sea, me llevo, digo, en el sentido de que cada que veo cosas de ellos me da una emoción. Ahora están en Canadá, porque la Lore creo que es la que está estudiando, no sé si en PhD, mentiría, pero está estudiando. Y por supuesto, la madre está mucho mejor allá, ¿no? Recién publicaron las fotos de los 15 años, y fue como, qué belleza, o sea, estos manes están juntos, están bien. Y yo cuando le escuchaba hablar a la Lorena, es que es así como, es madre coraje, o sea, es como esta man que dice, si yo mañana me tengo que plantar en la corte, voy y me planto y les jodo y no me importa, o sea, como voy a estar ahí porque no soy una pendeja y no sé. Y luego el Mauri, que es como más amoroso, más así como tierno, más calladito. Entonces ese balance, ¿no? Ahí como de este amor de estos padres que están haciendo todo por su hija. Entonces a mí hasta ahora eso me conmueve, como saber que esa familia sigue adelante con lo que quiere, que no solo tiene que ver con
con su hija, sino con lo que quieren ellos como familia también, ¿no? Y a mí lo que me apena de eso es como que digo, qué pena que estén lejos porque familias como ellos se necesitan en Ecuador, o sea, como para que sigan llevando el tema de infancias trans adelante. No con esto quiero decir que no haya otras asociaciones que lo estén haciendo, que seguramente, pero quiero decir, la forma en la que ellos lo hacían para mí es como, la que lo hacen para mí es como de inspiración total, o sea, como que digo, qué hijo de madre, o sea, qué bien puestos sus valores en la cabeza, sus valores, ¿no? O sea, sus valores que obviamente no se van en contra del resto, pero sí lo que quieren de la vida y lo que quieren para su hija. No sé, eso, verles, o sea, porque compartí mucho, fui como a comer a su casa, como que... y ahí sí creo que algún psicólogo podrá decir que estaba proyectando, pero claro, yo veía eso y decía, mis papás no eran así. O sea, este nivel de amor, así como de entrega, de unión, yo no lo veía. Entonces, por eso que también supongo que me enamoré de esa historia, porque dije, qué bestia. O sea, es el tema de cómo el amor de tus papás es clave, ¿no? Es muy importante. Gracias, gracias. A ti por la pregunta. Entonces, Iván, yo tengo una preguntita también digo más para el Fausto, también para Oscar. Si ustedes ven, está organizada todos los textos de Oscar con nombres de flores. Ahí viene el buquete. ¿Cuál es el criterio para poner los nombres y las historias a cada grupo? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Fue de la edición? Por la risa coqueta? La idea fue de Oscar. Es que parece como pregunta de defensa de tesis. ¿Cuál fue el criterio para la metodología planteada en este libro? Fortifica. Los dos. Tiene 5 minutos la defensa y la que legisle. Es muy bonito, la verdad es interesante. Que claro, que es Entonces, si quieres responder tú, Fausti, yo confío. Gardenias, orquídeas, lilas, magnolias, violetas, rosas, bugambillas, camelias. No hay girasoles, pero bueno. Pero además todo soy femenino. Muy bien. ¿Cuál es el criterio? Y por canciones también, porque cada capítulo, además de llevar el nombre de una flor, tiene un subtítulo y es arrancado para usar esa misma jerga, Me encantó. del repertorio musical del Oscar, que es esa banalidad gay hermosa, ¿no? Que justamente lo más banal, más vulnerable es lo más potente. Que esa mezcla que él hizo, porque es una propuesta de él, originalmente quería llamarse Abanicos, recuerdo, ¿te acuerdas? Sí. Pero después, claro, Oscar lo cuenta y lo va a contar ahora, es una idea de un proyecto de fotografía, además, que tiene una génesis ahí. Sí, yo, o sea, que tampoco digo es una idea originalísima, pero en algún momento dije, bueno, también anduve hecho el fotógrafo algún tiempo de mi vida y dije, ay, como gran idea, quiero como tomar fotos de mis amigos, varones o que se identifiquen como varones, o chicos, hombres, lo que sea, con su flor favorita, o sea, y que me cuenten como por qué esa es su flor favorita. Porque decía, no he visto como fotos de hombres con flores y como un detrás de una explicación de por qué esa flor, digamos, es tan importante para ti. Porque claro, voy a las casas de mis amigos y tampoco veo flores excepto en la del Fausto, ya porque le toca por buque. No. Entonces dije, bueno, quería hacer ese proyecto, nunca se hizo, por supuesto. Y luego dije, pero entonces yo voy a usar mis propias flores ahora, ¿no? Que sea como un pretexto para yo hablar de las flores de las que yo también me he sentido lejos, digamos. Y ahí fue que se vino la idea del bouquet. Y claro, o sea, a mí me habría encantado, por eso también le agradezco un montón a la Cris Burneo, porque creo que ella hizo una lectura biológica, ¿no? También, botánica, incluso de
darle una justificación mucho más potente a los nombres de las secciones de las que yo mismo había pensado inicialmente. O sea, para mí más bien fue una cosa como súper naif de decir, voy a escoger flores que o me gusten estéticamente o cuyo nombre fonéticamente me suene bonito, o potente o coquette, como diríamos ahora en la chaviza. Entonces dije, por ejemplo, camelias me parece coquette. Las orquídeas me encantan y ahora me encanta que el álbum de Kali Uchis se llame Orquídeas, entonces estamos ahí como conectadas. Bugambillas porque dije tiene que haber una flor nacional y si no es una flor nacional y lo hice de puro ignorante, pues me van a perdonar porque no soy un experto en botánica, pero según yo la bugambilla es planta nuestra. Y luego, pues, por ejemplo, la sección del MBL se llama Violetas porque su madre se llama Violeta. Para él su madre era su amor, el amor de su vida. Luego está Rosas porque dije, bueno, vamos a ser clichétudos y vamos a reforzar el cliché. La sección Rosas es la sección del amor y el desamor y Pasión de Gavilanes y etcétera. Entonces, vamos a llamarla Rosas. Pero luego la Cris en cambio dice, no, esta sección se llama Orquídeas porque la orquídea es la flor más resistente, no sé qué, yo digo como, pero tiene todo el sentido del mundo, y esa explicación está más hermosa que la simpleza mía de haber dicho, ok, me gustan estas flores, insisto, por cómo se ven o por cómo suenan. Así que fue una decisión un poquito más in between, así como entre lo coquete y lo naif y lo romanticón. Pero gracias por la respuesta. 10. 10. Tiene 10. Yo quería comentar algo, conectar algo que dijiste tú y que dijo Oscar. Y bueno, me adelanto a la pregunta, porque el libro está dedicado para mi niño. Entonces quería un poco que reflexiones sobre esa dedicatoria que recupera primero el tono de la primera persona, tan importante, que me ponía a pensar en una linda frase de Susan Sontag que decía, desterrar la metáfora, mi cuerpo, abrazar la realidad. No, desterrar la metáfora, el cuerpo, abrazar la realidad, mi cuerpo. Y claro, como que siempre la primera persona o hablar siempre por uno, ya sea en lo literario o en lo académico, siempre está visto con una sospecha, ¿no? Entonces el libro como que refuerza ese lugar de enunciación tan potente en lo literario y político y arranca desde la dedicatoria con ese enunciado. Y además de ese enunciado en primera persona está dedicado para tu niño, que me recuerda mucho a lo que más bien que me lleva a pensar y a conectar porque te relacionas tanto con Amada, que es ese texto que te revuelve por el tipo de relación, el tipo de la infancia. Entonces, esa primera persona y esa vinculación también con las infancias, se me hace muy bello que esté explícito de una manera tan abierta, inicial y potente desde el inicio del libro. Entonces, quería un poquito que nos cuentes sobre esa dedicatoria. Gracias por mencionarlo, porque a veces también creo que eso puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Pero sí, evidentemente fue un gesto muy pensado y insisto, no hay por ahí un psicoterapeuta que esté analizando estas respuestas de la manera Sí, de que yo... ¿Tú eres psicoterapeuta? Ay, pero Oscar, no es el momento. Sí. Estoy molestando, no estoy pidiendo que me haga Luego te dando papaya, en fin. No, pero quiero decir como que, o sea, a ver, yo lo conecto como con un proceso personal también, en el sentido de que el tiempo en el que empezamos a hacer Bouquet coincidió con este tiempo que yo vine a Miami para hacer esta beca de escritura, que estoy preparando mi primer libro de ficción. Y vino después de un momento como de quiebre en mi vida personal y que fue como muy potente, como siempre pasa en los momentos de quiebre, de regresar a mí mismo, ¿no? O sea, como de volver a verme después de mucho tiempo.
Y, y otra cosa que discutimos y que también es importante mencionar fue que yo no quería tampoco que sea un libro solo recopilatorio, sino que quería hacer cosas nuevas también. Entonces hay unos cuantos textos inéditos ahí. Y uno de esos textos inéditos se llama El niño miedoso, que básicamente fue como una forma de decirme a mí mismo, claro, yo fui como muy criticado, muy, sí, como, sí, criticado por la familia cuando era niño y era como muy miedoso, ¿no? O sea, como les tengo miedo a las arañas, les tengo miedo a que me pateen con la pelota, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a un montón de cosas, ¿no? Y como ese niño tan miedoso le toca enfrentar un miedo muchísimo más grande que es ser parte de una comunidad de la que a veces da mucho miedo ser parte, ¿no? Por todo lo que te puede pasar, digamos, ¿no? Más no porque sea miedoso ser parte, aunque en ciertos momentos sí, todos sabemos en cuáles. Que la comunidad también puede tener como lugares y situaciones muy pesadas, digo, ¿no? Pero bueno, entonces, como que escribiendo ese texto me di cuenta y dije, es interesante porque ahora también que estoy haciendo ficción, muchas de mis historias tienen personajes de la infancia, tienen voces de niños, niñas. Y creo que como estoy trabajando con animalidad también, siento que eso, ¿no? Son reflexiones como muy, digamos, lanzadas al aire, pero claro, cuando somos niños también tenemos más libertad con la conexión con los animales, etcétera. Entonces, como que relaciono mucho niñez, libertad, animalidad, fluir y, y de repente dije, bueno, este trabajo que estoy haciendo, que además es muy psicológicamente es muy decidor porque estoy revisando mi propio trabajo, ¿no? Estoy revisando lo que yo mismo he hecho en el tiempo, que puede ser una experiencia complicada, porque alguien justo me había preguntado como lo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que es como, ¿qué sientes al ver tus propios textos? O sea, ¿qué pasa cuando ves un texto de hace 10 años? ¿Lo dejas o lo borras? Porque evidentemente ya no eres la misma persona. Y sí que me pasó, yo creo que con las columnas sobre todo hay unas que digo como, uy, o sea, ya no me siento esa persona que escribió ese texto, pero es importante que esté eso también ahí como justamente para dar cuenta un poco de ese tránsito. Entonces, revisando ese trabajo dije, claro, o sea, todo esto ha sido una forma de calmarle a ese niño asustado, de decirle todo va a estar bien y por supuesto ya había empezado a hacer terapia también. Y entonces ya tenía más herramientas de que, claro, estamos sanando al niño interior y etcétera, etcétera. Y dije, sí, para mí este es un tiempo, ha sido un tiempo muy de sanación del niño para poder como ser un mejor adulto si se quiere. Y por lo tanto dije, me gusta y quiero dedicarle a mi niño, ¿no? A mi niño, además que siento que pudiera tener una ambigüedad, o yo quisiera pensar que puede ser ambiguo también, ¿no? Porque digo, ojalá alguien lo lea y piense que es mi hijo, realmente, ¿no? O sea, como esa posibilidad de como hombre queer tener un hijo y ¿por qué te ríes? No quieres que sea padre, está bien. Era para mi bebé. Yo también lo pensé, ya iba a hacer esa broma, pero dije, luego me van a caer mal. O sea, voy a caer pésimo, claro, para mi bebé, porque es solo mi hijo, lo que sea. ¿No? Es solo mi bebé, lo que sea. No. No, pero, o sea, no, también dije, o sea, para mi niño puede tener esa significancia, ¿no? O sea, como ese significado, como para mi niño, que puede ser mi niño, que puede ser, no es necesariamente mi niño interior, o sea, está perfecto que lo hayas identificado porque si es para mi niño, que soy yo, eh, pero puede ser ambiguo, yo querría pensar que puede estar abierto, ¿no? Mi niño que puede ser un perro, mi niño que puede ser mi gato, mi niño que puede ser lo que sea. Y aquí sí una cosa muy pop, eh, por algo está un epígrafe de Julieta Venegas. Julieta Venegas me gusta muchísimo como artista,
y ella tiene este disco, sí, que es lo más pop del mundo, lo más coquette, de hecho, ahora que estamos hablando de coquette. Y ella en ese disco dice mucho mi niño, ¿no? Como cantándole a un chico, digamos, ¿no? Como mi niño esto, mi niño el otro. Y ahora que como que le conecté, dije, ah, qué chistoso, capaz también me viene por ahí, ¿no? Como de esta cosa, de este uso del niño de manera ahí como súper femenina, coqueta, como que no tan habitual. Pero sí, o sea, como también identificó bien la Cris, es más que nada un gesto casi que, o sea, yo creo que ahí la Cris ha dado como respuestas a través de su programa muchísimo más brillantes de las que yo mismo podría haber pensado. Y ella dice, claro, es también como esta suerte de sanación con ese niño, pero también como de permitir que esas historias de esas infancias acalladas y sufridas y jodidas de la diversidad tengan como un espacio, digamos, más abierto y más amoroso y más colorido incluso. Entonces, va por ahí, ajá, es como una cosa de... Además que creo que puede ser como como tú bien dices, Fausto, o sea, quisiera pensar también que es un gesto, no sé político, pero sí como de abrazo y de gratitud a mi propia resistencia. O sea, como, y no hablo de una resistencia diciendo que yo he sido como una persona o que he tenido una vida como la de Purita, por ejemplo. Por supuesto, hay mucha distancia entre las resistencias que he tenido que tener yo frente a las que podría tener alguien como ella. Pero sí que se tiene resistencias también, ¿no? O sea, no he querido decir que el camino ha sido fácil, ni tampoco quiero decir que ha sido extremadamente complejo, pero sí que quería como honrar esa resistencia de este niño miedoso, ¿no? Este niño miedoso que en algún punto realmente pensó como que nada de esto que está pasando iba a pasar. O sea, que yo iba a poder hablar abiertamente sobre ser gay, sobre decir que me gusta hacerlo, que ha sido una oportunidad para explorar no solo mi sexualidad, sino el mundo de otra manera. Y parecen, yo tenía pesadillas, o sea, tenía pesadillas y ahora cómo les voy a decir a mis papás que me gustan los niños, o sea, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida de adulto, no? O sea, como imaginaba un relato súper más sombrío. Y era del susto, o sea, de esta cosa de cómo uno se siente cuando sales, digamos, algo que hayas tenido la fortuna de hacerlo como con más gente, en tus amigos, en el colegio. Yo salí del closet en la universidad, al final. O sea, pasé enclosetado en la universidad, aún sabiendo claramente que no me gustaban las chicas. Entonces es un tiempo muy prolongado como para de resistencia, justamente, de silencio, de estar ahí midiéndolo todo. Entonces creo que me habría gustado tener más de esa libertad cuando tenía que tenerla, ¿no? Que era siendo más chamo también. Yo creo que sería lindo que lea algo. Es lo que yo me dice. Si tú también quieres leer. Vamos a ver qué Ah, la contratas. No sé si están cansados o como sea, también todo bien, o si pregunta, comentario, sugerencia, tarifa. no, estaba proponiendo ustedes leer algo. Ah, ok. El Por programa eso dije. Ya, socos. Pero también le decía al señor editor que si él también quería leer alguna parte del texto. Tengo un poema. Algo de... No, algo que también sea significativo de las compilaciones que se tienen. Uy, difícil elegir, pero creo que, Oscar, sí habíamos hablado que podríamos escucharte, que eso es lindo. Ya, déjame traer un libro, un segundo, por favor. Porque no lo tengo en la mano. ¿Cómo no? Fue toda la presentación del libro y no tiene el libro de la... Y eso que le mandamos. Claro.
La terapia urgente. ¡Qué bestia! Eso es lo que me da miedo de la comunidad. Esto que acaba de pasar. Este acoso, esta violencia. Mentira. Dios. ¿Qué dices? Yo no oigo nada. Estoy sordo, viejo y sordo. A ver. Chuta, ¿cuál será, amigo Fausto? La de las manos, quizás, Pues sí. pero no sé, la que tú No, quieras. voy a leer el niño miedoso, ya que hemos estado hablando sobre la niñez, digamos, y sobre por qué está dedicado al niño. Ok. Este texto se llama El niño miedoso. El niño miedoso era muy, muy miedoso. Le temía al mar, al roce ligero de su lengua arenosa. Sabía que ahí, en lo profundo, se escondían criaturas que ni siquiera el cielo abierto conocía. El niño miedoso temía perturbarlas y que, furiosas, atenazaran o cortaran con sus latigazos húmedos su pantorrilla, sus piernas, sus nalgas. Cuando alguna ola traviesa lo arrastraba, el niño miedoso se dejaba llevar por ese arremolinar, no sin sentir angustia. Temía que de esa centrifugación juguetona brotara la negrura despiadada de una orca asesina o el serrucho hambriento de un tiburón. Entonces el niño miedoso abría sus persianas al mundo lo más pronto que podía y espiaba el horizonte. Entre el cielo y la mar no había nada, ningún abanico cacheteando la ancha espalda marina. En ciertos días, el niño miedoso dejaba de temerle un poco al océano y se expandía en su caricia espumosa. Se acostaba sobre ese manto brocado y con los ojos dedicados al cielo se dejaba mecer y se ponía a soñar. En sus fantasías azuladas, el niño miedoso se veía a sí mismo con una cola de una fosforescencia coqueta. Seguimos. Solo en instantes como esos, el niño miedoso dejaba de ser el niño miedoso y se transformaba en el niño sirena. Pero ese era un secreto que por lo pronto solo debía quedarse entre él y el agua. La casa en la que el niño miedoso vivía guardaba muchos otros miedos. Bajo su cama habitaban tentáculos peludos que cada noche, antes de que se fuera a dormir, se estiraban para alcanzarlo en su saltito de gacela a la cama. Nunca lo lograron. En el closet del cuarto grande, en cambio, vivía una correa pitón de cuero negrísimo que se erizaba y atacaba con la ira del padre. Los tacos de mamá también podían ser dardos que, desde cualquier rincón, perseguían infalibles la cabeza necia y fantasiosa del niño miedoso. El temor más grande del niño miedoso, sin embargo, caminaba de puntillas por las paredes de la casa con toda su elegancia sedosa. Era tanto su miedo a las arañas que cuando el niño miedoso presentía que había alguna en el mismo espacio que él, el aire se llenaba de inminencia. Y sin que nadie se lo indicara, su mirada se posaba sola en el rincón desde donde lo miraba la musa de sus escalofríos. Fija en su quietud zen, la araña permanecía indiferente, sesuda. Nunca llegó a tocar ninguna araña, pero el niño miedoso intentaba echarlas con la escoba o con alguna cuchara de palo. Cualquier apéndice que no fuera su propio brazo tembleque ante la redondez perfecta de esos culos tejedores. Las arañas, apenas fastidiadas por su impertinencia, nunca dejaban la casa. Si acaso se iban con su fino paso zanquero hacia la oscuridad más próxima, donde permanecían días, semanas, años, hasta que a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia reaparecían orondas y estiradas como riéndose del miedo del niño miedoso. El niño miedoso, por fortuna, nunca estaba solo, tenía a Inteligencia. Inteligencia y el niño miedoso eran cómplices, confidentes. Ella siempre sabía qué hacer. Un día, el niño miedoso encontró una araña reina cerca del inodoro. Había ido a hacer caca, pero al ver a la araña desplegada en su quemimportismo, se subió a los calzoncillos de un salto y quiso salir corriendo. Inteligencia le dijo, no, espera, quédate un rato. El niño miedoso se calló y siguió escuchando lo que Inteligencia tenía para decirle. Las arañas no se han ido ni se van a ir de este mundo. Tú sí. Tú y los de tu especie. Así que mejor aprende a sostener la indiferencia, mi niño, y ellas no te tocarán. Y así fue. Desde ese día las arañas pasaron a ser una insistencia sigilosa en la vida del niño miedoso.
y se volvieron también una certeza. Si habían decidido hilar sus casas cerca de él, era porque ahí, donde sea que estuviera, había algo de vida, de subsistencia. Las arañas no tejen sus redes donde no predicen un futuro. Después de las arañas, el niño miedoso se encontró con su miedo a la oscuridad. La primera vez que se vio dentro de las fauces abiertas de la noche fue cuando se despertó de repente en el auto de sus padres. Ellos iban a una fiesta y el niño miedoso se había quedado dormido en el camino. Como no quisieron despertarlo, sus padres lo dejaron plácido en el asiento trasero. Cuando el niño miedoso abrió los párpados pestañudos, la oscuridad ya lo acunaba. El niño miedoso gritó y palmoteó en las ventanas del carro hasta que alguien, indignado, llamó a sus padres. Esa noche, ahora lo sabe, fue un anticipo, porque la oscuridad y el niño miedoso desde entonces se necesitaron. La noche fue un capullo. La noche fue el capullo donde la pubertad formó el cuerpo mariquita del niño miedoso. Pero sus alas descarchadas no le sirvieron para escapar de sus nuevos miedos. El niño miedoso empezó a tener pesadillas de soledad, de incomprensión, de huida de la vida. Inteligencia, de nuevo, le susurró la calma. Abraza la oscuridad, mi niño. Abrázala porque ahí implosiona la fantasía. Y la fantasía, mi pequeño, será tu don y tu desgaste. En la oscuridad, tu cuerpo sabrá usar todos sus ojos, todas sus lenguas, todos sus aguijones. En la oscuridad, aunque no solo colibrí, serás hermosamente penetrable por la belleza del mundo. Y todo eso otra vez fue cierto, desenfrenadamente cierto, gozosamente cierto. En la oscuridad, el niño miedoso aprendió a lamer, a morder, a cazar. Aprendió a horadar, a apuntar, a escupir y a resucitar. Supo cómo oler, cómo saborear y cómo entrar en otros como se entra a una capilla. Se consagró a los gemidos, a las babas, a los venenos de las carnes fugaces. Y fue incandescente, y fue glorioso, y fue inmenso. En la oscuridad, el niño miedoso se reconoció divergente, extravagante, animal. El miedo no se ha separado del niño miedoso. El miedo sigue aquí. Ha cambiado de apellidos, de casas, de olores, pero es el mismo. A veces el miedo más grande del niño miedoso es el miedo a la muerte. Otros días tiene miedo a la mentira, a la enfermedad o a sí mismo. Ha llegado a sentir miedo a la vanidad, al arrepentimiento, al cinismo. Ha dejado, al fin, de temerle a Dios, el Padre más ausente. El miedo, su pálpito, no se irá de ti, niño mío, y será virtuoso que así sea. Porque el miedo, niñito miedoso, ha sido una voz, te ha dado una voz. Y esa es la voz con la que ahora escribes y cantas, niño. La voz, la maricosísima voz del coraje. Coqueto. Y quizás, bueno, qué hermoso texto, gracias por leerlo. Y nada, se me ocurre que nos podrías contar, porque me parece este texto tan bello y tan pertinente, y contarles, ya lo había dicho Javi, Oscar está ahorita en Miami, se ganó una beca el anterior año para escribir un libro de relatos, de cuentos. Justamente ese libro de relatos, como ya lo mencionó él mismo también, han ido apuntando hacia la animalidad. Y ahora que también has revisitado tu propio trabajo, ves que también está la infancia ahí. Entonces yo quisiera un poco que nos cuentes, bueno, más allá de la parte temática que ya lo has mencionado, sobre esta experiencia actual de esta beca, esta residencia que estás teniendo en Miami, bajo la mentoría de Cristina Rivera Garza, que nos cuentes un poco sobre esta experiencia y también sobre el tránsito, ¿no? Bueno, más que tránsito, porque no dejas de hacer periodismo cultural, como ha sido también ahora estar sumergido plenamente en el campo de la ficción, del relato. Yo creo que al principio sí fue como un susto también, típico del niño miedoso, como este miedo digo,
o sea, ha sido como bien particular y bien bonito que haya tenido que llegar Buquet como en un momento paralelo a lanzarme a hacer escritura de ficción, porque yo incluso antes sentía dudas de mi trabajo periodístico también, ¿no? O sea, como que nunca lo veía como con tanto valor, pero creo que eh, con Buquet y con lo que estoy haciendo ahora, digo, no, pues me siento muy seguro como periodista y digo, escribir periodismo ya no me da miedo, ¿no? O sea, obviamente siempre me emociona y siempre me da como adrenalina escribir algo desde cero, siempre sea lo que sea. Y creo que de eso va un poco también, ¿no? O sea, para mí la escritura siempre es un momento de mucha alegría, lo que no implica que evidentemente también haya mucha dosis de no sé qué carajo estoy haciendo, no sé cómo va a terminar esto, no sé si esto merece la pena, si lo pude haber hecho mejor o no, etcétera, pero cuando estoy escribiendo, cuando estoy como en ese momento de creatividad, estoy como muy contento a pesar de que el trabajo pueda resultar a veces frustrante, ¿no? Que creo que es parte de un proceso creativo. Entonces, creo que o sea, lo que me ha servido ahora de lo que estoy haciendo es sobre todo como, primero, respetar mi intuición en el sentido de, uno escribe de las cosas que le importan, ¿no? Y creo que las preguntas que yo me estoy haciendo ahora es como claro, ¿no? O sea, mucho de lo que pasa también socialmente viene de esto que a veces obviamos, de que es pensar que vidas importan y que vidas no, ¿no? O sea, que vidas son más importantes que otras. Incluso en el tema de las mascotas, en el tema de los animales, por ejemplo, ahí también hay jerarquías, ¿no? O sea, como si mañana hay que salvar no sé, a una tortuga versus a salvarle a un perro, pues seguro que la gente se vota 3000 veces a salvarle más al perro que a la tortuga, ¿no? O sea, digo, me estoy imaginando como un escenario de jerarquías que también hemos transportado hacia lo animal, ¿no? De cómo hay animales que pueden resultar más bellos o más útiles para nosotros que otros, ¿no? Que otros animales y por lo tanto los descartamos como con más facilidad. Entonces creo que como respetar mi propia búsqueda, respetar mis temas, respetar esto mismo, ¿no? Yo creo que en algún momento me cuestioné, decía, pero ¿por qué carajo estoy escribiendo? Digo, cuando a mí me pasa, digo, no sé cómo serán los procesos de otras personas, pero cuando estaba escribiendo estos textos, no es que digo, o sea, tienes una idea siempre, no previa, pero luego el texto te va diciendo hacia dónde quiere ir un poco. Y luego de haber escrito ya unos tantos, me di cuenta y dije, wow, tengo como 4 o 5 historias, si no son más, donde hablan niños, o los personajes son niños, o son infancias. Y en algún momento dije, no, pero no, como que decía, pero no quiero escribir sobre esto, como no quiero como que todas las voces desde las que voy a hablar sean voces de niños. Y luego, conversando justo con Cristina, a quien mencionaste, me decía, pero o sea, sería grave si es que esas voces no funcionaran, por un lado. Pero por otro también es como, es de lo que quieres escribir, o sea, es un poco lo que está funcionándote ahora mismo, ¿no? No sé después qué vaya a pasar. Entonces, he intentado como darme una justificación a mí mismo en que me interesa también la infancia como ese espacio de permisividad hacia la maldad también, ¿no? O sea, como hacia una cierta perversidad, unos ciertos permisos que ya no tenemos también en la adultez, ¿no? Como de la travesura, y de esa travesura que también puede ser como llevada hacia lugares extremos también. Lo que creo que me va quedando claro también es que, y esto por supuesto ya muy inspirado en el trabajo de Cristina Rivera, y es como entender que la creación literaria también viene de un trabajo
comunitario, ¿no? O sea, un trabajo comunitario porque primero necesito leer a otros, a otras que han hecho lo que yo estoy intentando hacer, conocer la tradición en la que estoy intentando insertarme, para luego entonces tratar de ver qué de nuevo o qué puedo aportar, no sé si aportar, pero qué decir yo al respecto de esto que ya se ha hablado tanto, ¿no? Y creo que es tranquilizante también porque a veces uno cuando escribe creo que puede tener esta pretensión de descubrimiento del agua tibia y como decir, ay, wow, a mí se me ocurrió, soy el primero en escribir sobre animales. Por supuesto que no. Entonces saber que hay una tradición que tienes como que conocer, que tienes que indagar para luego tú trabajar a partir de eso, me parece que es importante porque eso hace entonces que el ejercicio creativo y de escritura no pase a ser una cosa solo de soy yo el que tiene la inspiración, no soy yo este ser dotado y súper especial que tiene como este superpoder para poder escribir historias, ¿no? Yo creo que es más bien una potestad que puede tener cualquiera. Por supuesto que hay espacios y momentos que te permiten hacer con más soltura, que es un poco lo que me está pasando a mí ahora. Creo que no habría podido encontrar el espacio, la tranquilidad mental para escribir un libro de ficción con los trabajos de periodismo encima, digamos. Entonces, creo que me tranquiliza empezar a tener también un método de trabajo y confiar en ese método de trabajo, confiar en que si algo me llama la atención, si una idea me está rondando la cabeza, sacármela del sistema, ¿no? Escribirla. Una cosa que también me pareció interesante entender es cómo a veces creo que en las otras artes del ensayo, el tema del ensayo, de ensayar, de practicar, como de ir una y otra vez sobre lo mismo está mucho más claro, ¿no? O sea, pienso en un bailarín, ¿no? El bailarín está más claro cómo hace el ensayo, ¿no? O sea, ensaya la misma bibliografía un día, otro y otro y otro. En la escritura ese proceso no se ve, o sea, no es que le ves a un escritor ensayando, el escritor ya te entrega como el texto listo y casi que se desconoce un poco precisamente cuál fue ese proceso de ensayo. Y creo que yo me voy sintiendo mucho más cómodo con mi propio proceso de ensayo, o sea, también como con esta cosa de entender que, o sea, no todos los textos brotan a la primera. Cuando eso pasa, creo que es un milagro cada año bisiesto, literal. Pero sí esta cosa de lanzo la idea, la saco del sistema, la dejo descansar, vuelvo, le doy vueltas y creo que Cristina en ese sentido ha sido una maestra muy buena de motivarme, porque ahora también tengo como el espacio para hacerlo, de no tenerle miedo a rehacer lo que estás haciendo, o sea, como de probar. Porque es eso, o sea, es una cosa de ensayo-error. Entonces, si escribió una historia en primera persona, mañana le cambio a tercera, a ver si es que ahí en ese movimiento la historia cobra más fuerza o pasa a tener un punto de vista mucho más interesante. Y nada, creo que es como también esta cuestión de ejercer mi derecho a la escritura, ¿no? Al final de cuentas también digo, a veces creo que eso es algo que a los que queremos empezar a escribir o que hemos venido haciendo esto, se nos puede como atravesar por la cabeza de, pero o sea, ¿cómo así yo me atrevo casi a irrumpir en este terreno de lo literario, ¿no? Pero ahora digo, no, o sea, me voy a atrever y si resulta bien, pues excelente. Si resulta no tan bien, pues a seguir intentando. De todas formas, creo que ha sido lindo que Buquet ahora mismo esté afuera como una suerte de honra hacia mi propio trabajo. O sea, yo no veo tampoco al periodismo y esto que está hecho aquí en el libro como un ensayo. Al contrario, para mí esto ya fue como, digamos, mi preparación. Aquí está ya, digamos, mi trabajo de escritura, que es el que me sirve para lo que estoy haciendo ahora. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora no podría haberlo hecho si no habría tenido las horas de sentar el trasero que están puestas en este libro. Y que es eso nada más, o sea, nada más entre comillas, ¿no? Como esa insistencia, el haber dicho, pucha, o sea, me interesa la escritura, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo quiero hacer.
y me senté a hacerlo, y por eso aquí hay como 10 años, y son esos 10 años los que me han permitido estar aquí, como con más calma de ya sentarme y trabajar y decir, ok, no soy nuevo en esto, pero siempre la creación te va a poner en un lugar vulnerable y está bien que sea así también, aceptar eso, ¿no? Aceptar la incertidumbre, resistir esa incertidumbre también. Chévere. Bueno, damos un aplauso al Faustito. Además, muy bonito porque se nota mucho esa complicidad que hay entre autor y editor. Y bueno, agradecerles a Fausto, a Oscar. Creo que, Oscar, igual felicitarte a ti por Buquet, porque creo que eso, o sea, creo que el hecho, me quedó sonando mucho lo que decía de esto en esta revista, en un momento te dijeron esto no, ahora después de un tiempo se puede poner eso en las palabras y publicarlo. Y creo que eso gracias es mucho a personas como tú, o sea, personas que están resistiendo desde la escritura, que están denunciando desde la escritura, que están retratando una sociedad que todavía sigue siendo injusta para personas de las disidencias, de las diversidades sexuales, todavía sigue siendo injusto. Y creo que esto, o sea, refleja mucho, se necesita gente que siga haciendo lo que tú haces, y que siga arriesgando como tú arriesgas y te has arriesgado y te has enfrentado no solamente a quienes te leen, sino también a tus propios demonios, a tus propios cucos, a tus propios miedos, y has hecho que ese niño ahora tenga más valor. Y eso porque merece muchísimo reconocimiento. Así que muchas gracias, Oscar, a ti, igual al Posto, por estar en esto y compartirnos todo lo que nos han compartido. Igual decirles que para la próxima, todavía no tenemos fecha, pero también tenemos otra autora que más bien vamos a trabajar desde la poesía, que eso también es un terreno un poco explorado en el mundo de las letras. Así que igual invitado, Oscar, si quieres conectarte para la próxima. Un gusto compartir contigo. Así que muchas gracias. Palabras, ¿Quieres decir algo más? No, agradecerte por lo que dices, qué bonito. Yo, o sea, sí creo que es importante como eso, reconocer el trabajo de los pares también, o sea, el trabajo que ha hecho Víctor Carreño con Edición 111, me parece que es como sostener esto también, como el trabajo que están haciendo periodistas mucho más jóvenes también, y bueno, ahora hay muchos más medios, ¿no? O sea, hay como más, digo, ya no hay que pensarse mucho dónde publicar, sino más bien, no, ya no, la preocupación ya no es tanto que no haya dónde publicar, sino ahora más bien escoger dónde quisieras publicar. Y eso, que pase eso me parece como súper importante y nada, ¿no? Más bien muchas gracias a todos, todas, todes por la escucha, por las preguntas. Si se animan a comprar Buquet, gracias también por hacerlo. Quisiera pensar que eso pueda ser una invitación para eso, también usar la escritura como, no quisiera decir como una cosa terapéutica, pero sí como una posibilidad de enfrentarse a los demonios, como tú bien dices, ¿no? Como de usar una voz que todos tenemos, que es un camino, descubrirla también. Pero ese proceso de descubrimiento creo que es súper rico. Y nada, gracias al Memo, gracias a la nube de nuevo, o sea, por todo el trabajo hermoso que han hecho como de promoción, con los videos, con los artes, con la difusión, ha sido como hermosísimo, estoy muy agradecido con eso. Y al Fausto siempre, o sea, para mí es un honor inmenso estar en Severo, una editorial que respeto y que, como ven, siempre hace unos libros que da gusto tener, o sea, y que se nota que es un trabajo además comunal, ¿no? O sea, el trabajo con Pame, con Cristina, con Diego, con todos ha sido como sentirse acompañado y eso creo que es como importante para cualquier cosa artística, creativa, ¿no? O sea, como, porque uno sale con esa vulnerabilidad al mundo de decir, Dios mío, ¿y ahora qué irán a decir de esto? Y luego te sientes respaldado por gente como con unas carreras y unas posturas muy,
muy valientes también y dices, bueno, algo de valor debe haber como para que esta gente te abrace con esas palabras tan bonitas. Así que, nada, estoy abierto también a mantener la conversación por redes, o sea, por si alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario, sugerencias de lectura, qué sé yo, también me interesa como que precisamente los clubes sirvan para eso también, ¿no? Como para extender un poco la conversación ya hacia otros lugares. Y nada, muchas gracias de nuevo por la paciencia, la escucha. Espero que no haya sido tan aburrido, pero nos veremos pronto. Gracias. Gracias, Fausti. Gracias, Memo. Chao. Vamos, porque gracias. ¿Qué nos queda? Sí sabías.